invierte en Miami Real Estate. Invierte en Miami Real Estate es nuestra marca internacional porque queremos que todo aquel inversionista latinoamericano tenga la información real, la información exacta de cómo está funcionando el mercado de la vivienda en Florida y en los Estados Unidos. Nosotros queremos que tú entiendas esto porque es la mejor manera de asegurar tu futuro, de asegurar tu dinero, de asegurar patrimonio, extrayendo dinero a los Estados Unidos y comprando bienes raíces. Los bienes raíces en Estados Unidos han sido un negocio que por más de 50 años ha funcionado muy bien y ha sido un protector financiero para muchísimas familias. Recuérdense que las mayores fortunas en Estados Unidos transgeneracionales por varias generaciones han estado ligadas al tema del real estate. Las grandes fortunas están allí y si tú estás en Latinoamérica y quieres asegurar tu futuro, quieres asegurarte económicamente, tienes que pensar en invertir en real estate. Parte del consejo, Jenny, que les traigo hoy, voy a compartir pantalla para agregar este es un gráfico que nos trae la gente de Visual Capitalist los precios de las casas desde el 2010 hasta el 2022. Quizá no está 100% actualizado, pero está muy interesante y dice cómo han subido el precio real de las casas en todos los países, bueno, los principales países del mundo donde hay estadísticas. Primero, me gustaría ver esta parte de aquí abajo donde dice del 2010 al 2022 el mundo apreció las casas en un 27%, las economías avanzadas apreciaron un 39%, las economías emergentes, los mercados emergentes en un 18%, la eurozona en un 16%. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo cómo Estados Unidos ha liderado el aumento de precios de casa, que al final es equity. La gente dice, pero están subiendo los precios. Sí, pero sube mucho más que la inflación. Es todo aquel que compra una vivienda en los Estados Unidos va a empezar a ganar plusvalía, va a empezar a ganar su dinero, va a convertirse en, adicionalmente de que te financian para la compra de tu vivienda siendo extranjero, solo tienes que traer el down payment y un banco americano se va a encargar de cubrirte con un préstamo la diferencia para el precio. La vivienda sigue subiendo de precio y al subir de precio es dinero y patrimonio que estás creciendo tú. Recuerda que una de las ventajas de invertir en real estate en los Estados Unidos, uno, el financiamiento que obtienes como extranjero, dos, es esta ganancia, 63% en 12 años. Estamos viendo que Canadá es el único que está realmente por arriba, que está en 90% y por aquí Austria en 65%, pero del resto aquí vemos Francia 11%, España menos 15%, Alemania 56%, Italia menos 24%, México 28%, Brasil menos 8%, China 8%, India 59%, Rusia menos 33%. O sea, estamos viendo cómo Estados Unidos sigue liderando. Que si tú estás en cualquiera de estos países, ¿qué sentido tiene tú invertir en real estate si no es en los Estados Unidos? Es el mejor mercado que tenemos aquí, más si estás en Florida, donde la apreciación, imagínense, lo hemos dicho en uno de los podcasts anteriores, en Florida, en el último año, de julio a julio, en Miami específicamente, los precios subieron un 17% que tú hubieses ganado como plusvalía si hubieses traído ese dinero. Por eso es importante que viendo estas estadísticas mundiales, que estamos hablando de estadísticas mundiales, tú veas lo importante que son el real estate en los Estados Unidos. Y además con unas tasas inflacionarias del 2, del 3% en esos 12 años que se estudian. Probablemente la inflación subió un poco más en el 2022 después de la pandemia, ya está controlada para el 2023. En apenas un año la Fed pudo controlar la inflación en los Estados Unidos y tú no debes de tomar acción y de entender. Nosotros aquí no venimos a venderte, nosotros aquí venimos a informarte para que tú mismo seas el que te vendas y quieras comprar, decir, sí, yo voy a ir a los Estados Unidos. Aquí es que tomes acción, tenemos un método sencillo de 3 pasos, agenda una llamada con nosotros gratis, donde sea Jenny o sea mi persona, te vamos a ayudar a que tú puedas entender cómo funciona el mercado de la vivienda. No quieres la llamada, no te sientes preparado, inscríbete en nuestro curso. Es un videocurso muy sencillo donde podrás entender de la mano de Jenny, mi persona, cómo funciona el mercado y podrás comprar esa vivienda de inversión que necesitas para proteger tu patrimonio. Y tercero, si crees que ya estás en un momento interesante, puedes agendar una llamada con nuestros expertos financieros y ellos te van a decir cómo hacer para lograr ese crédito en los Estados Unidos para comprar la vivienda. Y te adelantamos, tener un crédito siendo extranjero en los Estados Unidos es más fácil que siendo local. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué le van a prestar con más confianza a un extranjero? Si el extranjero se va, la vivienda queda aquí.
Está demostrado estadísticamente que los bancos, cuando les prestan a un extranjero, el extranjero es mucho más cumplido en el pago de su deuda. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mucho que perder, puede perder su visa, va a perder ese dinero, va a perder la casa, mientras que el local tiene menos que perder de cierta manera porque al final tiene recursos del propio sistema como la bancarrota, etcétera, que lo pueden ayudar en una dificultad financiera. Así que tú como extranjero tienes muchos menos requisitos que cumplir cuando te necesitas obtener un crédito para vivienda en los Estados Unidos. ¿Algo más aquí, Jenny, que quieras agregar en el consejo? Bueno, tú sabes que yo siempre agrego, ustedes señores inversionistas, desean comprar una propiedad en Estados Unidos, en Florida, en Miami, tiene muchos beneficios, como lo acaba de decir Gabriel, pero el que para mí importa más es la tranquilidad. La tranquilidad de tener parte de su patrimonio en este país tan estable, con unos números tan positivos, y de sacar algo de estos países tan convulsionados que nosotros, de los cuales venimos, de nuestros países suramericanos o centroamericanos, y ponerlos en un país estable te da tranquilidad para ti, te da tranquilidad para tu familia, te da tranquilidad para tu futuro, sabes que tienes el capital resguardado y de alguna manera el patrimonio de tu familia. Eso para mí es algo que no tiene precio y siempre lo quiero recalcar. Y si tú en algún momento has pensado en hacer esta inversión, déjame decirte que estás en lo correcto. Nosotros hemos visto y tenemos en camino personas que tomaron la decisión y lo están haciendo, personas internacionales que, que de alguna manera están salvando parte de su patrimonio o invirtiéndolo en este país y están creando una tranquilidad para su familia. Totalmente. ¿Queremos entrar en algún producto, Jenny, para que Sí, entiendan? sí, tenemos el producto, el mismo que explicamos para el mercado local. Tengo la presentación para el mercado internacional y a ustedes este es un townhouse que se encuentra ubicado en el sur de la Florida, específicamente en Homestead, y es uno de los que tiene mejor precio y con una buena distribución. Estamos hablando de 3 habitaciones, 3 baños. Es una propiedad bastante demandada por la cantidad de habitaciones que tiene y esta en particular tiene un beneficio que es en la planta baja, tiene un baño completo y una habitación completa, lo cual a ti como persona que vas a rentar la propiedad se te hace bastante cómodo, ya que puede vivir mamá, diríamos los abuelos de la familia viven abajo, puedes tener una oficina o simplemente puedes rentar la propiedad y hacer que sea más barato para ti, perdón, rentar la habitación. Así es como luciría la propiedad. Es un townhouse, los estacionamientos están en la parte de adentro, este es el exterior y el interior de la propiedad. Tiene patio y los números, que es lo que quiero venirles a presentar. Tenemos acá, nuestro consejo siempre es para los inversionistas internacionales, en el caso de este tipo de todas las propiedades, tanto nuevas como usadas, es poner un down payment del 50%. ¿Por qué razón? Para que tú veas algo de rendimiento, de cash flow en la propiedad y no tengas que poner, aquí los números lo demuestran, dicen que el pago de la hipoteca con todos los gastos de la propiedad nos da alrededor de $2,400 al mes y esta propiedad se puede rentar en $3,000. Nos daría un cash flow de $565 y anualmente ganaría $6,000. ¿Qué pasa si tú pones un 30% en lugar de un 50%? Pues este número aumentaría, lo cual disminuiría el cash flow y nuestra intención siempre es que ustedes renten la propiedad y simplemente se olviden de ella y no tengan que de una manera u otra por algún motivo poner algo de dinero mensualmente. Adicionalmente a este dinero que a ustedes les entraría mensualmente, tenemos la plusvalía de la cual hemos hablado durante el podcast, que el último año, según el reportaje de Silo, aquí en el condado de Miami-Dade ha sido de un 17%. Entonces, para nosotros siempre es muy importante presentarle propiedades que, número uno, se paguen solas y te traigan como beneficio la plusvalía. Sí, excelente. Sí, esto es un poco para que ustedes entiendan cómo funciona el mercado, para que ustedes entiendan qué tipo de productos tenemos en el mercado de Florida. Esto es interesantísimo. Homestead es una ciudad totalmente en desarrollo, una ciudad satélite de Miami, es una ciudad que está al sur de Miami, alrededor de unos
30 minutos manejando, lo cual ha sido una ciudad que se está desarrollando como ciudad específicamente y adicionalmente como esa ciudad de apoyo de trabajadores de Miami. Entonces es interesante que ustedes entiendan que esto es un producto de inversión que ustedes pueden comprar y sacarle renta, sobre todo sacarle esa plusvalía que lo ven que existe en todas las propiedades que hay en la Florida sobre todo y en la ciudad de Miami. Hasta aquí esta parte del segmento internacional y el podcast completo. Todos los que nos ven en Invierte en Miami Real Estate, a partir de este momento pueden comenzar a ver todo lo que es el podcast de dónde vivir en Miami Real Estate, que es nuestro podcast para el mercado interno. Ahí pueden revisar lo que son tasas de interés, precios, inventarios y una cantidad de noticias súper interesantes de lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda de los Estados Unidos, pero que te pueden dar a ti información valiosa si lo que quieres es invertir. Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Nuevo podcast. Como siempre, esta semana le estamos trayendo la información real, información cierta. Quédate hasta el final porque no te puedes perder qué sucedió en la reunión de la Fed con las tasas de interés interbancarias, las tasas de interés hipotecarias. No te puedes perder qué está sucediendo con los precios, qué está sucediendo con los inventarios. El mercado ha cambiado. El mercado es algo totalmente distinto a lo que veníamos viendo durante los últimos 50 años en los Estados Unidos. Importante que tú analices todos esos números, tú tengas en cuenta qué sucede también en tu mercado en particular para que puedas tomar las mejores decisiones, ya sea que quieras comprar, rentar o vender una propiedad en el 2023, 24, 25. Aquí vamos a analizar, como siempre, semanalmente qué está sucediendo, porque es importante que estés preparado para hacerlo. Y la mejor manera de prepararte no es escuchar al hermano, al primo, al vecino, con informaciones totalmente contradictorias, con informaciones que muchas veces no son veraces. Aquí te mostramos unos números para que tú saques las conclusiones y tú entiendas qué está sucediendo en el mercado y si estás de acuerdo con nuestros consejos, los tome. Pero si no estás de acuerdo, igual sepas cuál es el número y puedas decirle a cualquiera que te invente que no se puede comprar o que sí se puede comprar, le tengas la información real para ti. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, acompañado de mi amiga y socia, Jenixe Molina. Entonces, entremos en materia, mi Jenny. Vamos a ver qué está sucediendo. Como siempre, aquí estamos para ustedes. No dejes de darle, por favor, like, comentar si tienes alguna duda, compartirlo si sabes a alguien que le pueda interesar esta información y como por supuesto, suscribirte para que no te pierdas nada de nuestros podcasts diarios y este podcast semanal. Entremos ahora sí en materia. Vamos a ver qué está sucediendo con tasas de interés. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean. Esta es la información al 22 de septiembre. Tenemos unas tasas de interés al 7.39%. Las tasas estuvieron fluctuando, se han movido en los 7.20, 7.50. Hemos visto este movimiento poco, pero el movimiento ha sido constante por la reunión de la Fed. ¿Qué sucedió con la Fed? ¿Qué hizo la Fed esta semana? En su última reunión mantuvo las tasas. Vamos a ver de Wall Street Journal justamente qué pasó. Aquí estamos viendo el gráfico que muestra por fecha cómo han funcionado las tasas y aquí vemos que lo que es septiembre 29 del 2023, 5.5. Eso es las tasas interbancarias. Recuérdense, estamos las tasas hipotecarias, pero estas son las tasas interbancarias. Esta es la tasa de cuánto vale el dinero cuando se presta entre los bancos, pero es el factor fundamental para el valor del dinero y ese valor del dinero se ve reflejado en las tasas hipotecarias. ¿Qué está buscando la Fed? Bajar la inflación. Esta última reunión fue muy particular justamente porque la Fed cambió su pronóstico de cómo estaba viendo las tasas interbancarias para el año 24 y el año 25. Se venía diciendo que la Fed estaba subiendo, como lo subió de manera consecutiva, llegó a este punto, pero no se sabía qué iba a pasar, si iba a seguir subiendo o iba a detener las tasas. Bueno, las detuvo. Ahorita en septiembre no hubo ningún aumento de las tasas de interés interbancarias. Sin embargo, interesante ver cuáles han sido esas predicciones. Esas predicciones quiere decir que es lo que cambió justamente, que se espera en un 72% que las tasas se mantengan igual para la reunión de noviembre, pero se van a mantener igual hasta junio del 2024. Eso es lo que dicen las predicciones. ¿Qué pasa? No se esperaba que fuese así. Lo que se esperaba es que hubiese un aumento más este año y que empezaran a bajar
a principios del año 2024, cosa que no va a suceder, según dijo la Fed. Dice, el mercado laboral está muy fuerte, con adicionalmente del mercado laboral fuerte, tenemos un aparato económico también muy fortalecido. Estados Unidos, luego de la pandemia, tiene el aparato industrial trabajando a tope, hay mucho empleo, hay mucha producción y eso está haciendo que efectivamente la inflación no esté retrocediendo. ¿Qué se traduce, Jenny, y al público que nos escucha? Lo que se traduce es que la Fed no ha encontrado la manera de determinar cuál es la tasa neutra. La tasa neutra es esa tasa que vamos a ver si tengo aquí. No, seguimos con las predicciones. Vamos a ver. Exacta, no, sí, las tasas neutras. Vamos a hablar de la tasa neutra, que es lo interesante. Tenía un artículo, pero no lo tengo aquí a mano. ¿Qué pasa con la tasa neutra? La tasa neutra es esa tasa en la cual la Fed considera que la economía se mantiene en estabilidad, que la inflación no sube, pero sin embargo el aparato económico se sigue moviendo. Esa tasa había estado históricamente en el punto 5, punto 25. Luego de la pandemia no se sabe cuál es la tasa neutra, no se ha podido determinar. ¿Por qué? Porque la Fed hoy tiene tasas al 5%, pero el aparato económico sigue produciendo a niveles muy altos. Adicionalmente, el empleo sigue muy fortalecido y la inflación no se termina de controlar 100%. Entonces, van a mantener estas tasas altas y van a empezar a bajar a ver en qué punto la inflación se puede mantener y el aparato productivo puede seguir avanzando. Se hablaba de un aterrizaje suave, como lo decían ellos, porque pensaban que se iba a entrar en recesión, en lo que se subieran las tasas de interés, cosa que no sucedió. La recesión no llegó y parece que no va a llegar. Simplemente lo que vamos a ver es una desaceleración de las tasas de manera equilibrada, poco a poco, muy controlada, esperando que la inflación no suba. ¿Qué influye esto para el mercado inmobiliario? Es ahí el tema. ¿Qué nos pasa a nosotros con las tasas hipotecarias? Las tasas al 7 y al 6% llegaron para quedarse. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el 2024, mientras la Fed mantenga tasas al 5%, 5,50, las tasas hipotecarias, aunque no están 100% vinculadas a la Fed, están influidas en el punto de que los bonos también están, los bonos a 10 años del Tesoro, son los que sí influyen en las tasas, van a mantenerse con intereses altos. Al mantenerse con intereses altos, las tasas hipotecarias van a mantenerse en esos niveles. Jenny, es lo mismo que le hemos dicho a nuestros clientes. El consejo es, estas tasas llegaron y se van a quedar un buen tiempo. ¿Qué consideras tú que podríamos estar haciendo? Mira, el consejo sigue siendo para nuestros clientes o para las personas que quieren comprar una propiedad basado en estas predicciones es, si tú estás preparado para comprar una propiedad, tiene sentido que lo hagas ahora o que planifiques para hacerlo para principios del año que viene. ¿Por qué motivo? Las tasas del 7% llegaron para quedarse. Entonces tú dilatas la compra de la propiedad y lo que estás haciendo es perdiendo la plusvalía de la propiedad que tú puedas comprar más, estás gastando el dinero que pagas mensual en la renta. Entonces la idea es con estas predicciones y con lo que vemos que está sucediendo en la economía que decidas comprar. Sí, es la preparación. Básicamente es la preparación, que tú entiendas que los precios no van a bajar por temas de inventario y las tasas también van a mantenerse a esos niveles. Recuerda, adicionalmente, lo hablamos en el podcast pasado, las tasas históricamente de los últimos 52 años se han mantenido un promedio del 7,7%. Entonces, estas tasas al 7,20, al 7,40, no es que estemos totalmente fuera de lo que ha sido el contexto histórico de los Estados Unidos. Son unas tasas que históricamente en los Estados Unidos se han entendido y han existido. Existieron en la década de los 70, existieron en la década de los 80 y eso funcionó, y en parte de la década de los 90 eso funcionó para el mercado. Entonces, es el momento de revisar. Recuerda, la asequibilidad se compone de 3 factores fundamentales: el precio de las viviendas, las tasas de interés y tu ingreso. Es hora de que te fijes en tu ingreso, de que trates de mantener tu ingreso, las deudas, todo en buen nivel. Las tasas puede ayudarte si tú estás comprando una casa nueva. Entonces es importante quizás ver qué oportunidades de mercado hay, que te prepares para oportunidades de mercado como casas nuevas, y los precios de las viviendas van a seguir subiendo, lo hemos visto, y vamos a entrar justamente en esa parte del podcast para que tú veas qué está sucediendo con precios e inventario. ¿Qué Claro, tenemos con precio e inventario? ¿Tú quieres comentar algo más? si quiero comentar algo más, quiero comentar que los intereses se están manteniendo y más que un perjuicio es un beneficio para las personas que están preparándose para comprar.
¿Por qué motivo? Porque si los intereses bajaran, Gabriel, tú y yo sabemos qué es lo que va a pasar con los precios de las viviendas. Se van a disparar. Entonces, realmente tiene más sentido para tu economía, para no pagar por encima del precio, para no quitar inspecciones, para no quitar contingencias, negociar una propiedad ahora con estos intereses, que esperar a que los intereses bajen y que se vuelvan a suceder estas guerras de ofertas que sucedieron hace un año. Entonces, eh, a veces tú lo explicas y las personas no lo visualizan bien, pero realmente recordemos qué pasó hace año y medio. Los intereses estaban tan bajos, todo el mundo quería comprar y por eso se sobrepagaban las casas. Eso puede suceder si los intereses bajan ahora. Es correcto, sí, tenemos inventarios muy bajos y eso influye en la demanda, la oferta y la demanda de manera directa. Exactamente. Entremos en precios e inventarios. No sé si quieres, Jenny, entrar tú primero. ¿Tienes algún artículo o quieres que yo hable de los artículos que les traigo de precios e inventarios? Mira, sí tengo un artículo de Silo y el artículo habla sobre Silo que ellos recalcularon el aumento de precios o la predicción del aumento de precios de ellos para este 2023-2024. Y dice el título, Silo vuelve a cambiar su predicción de precios de las viviendas para el 2024 y este es el porqué. El artículo dice, en febrero ellos hicieron una predicción y la predicción era que las viviendas en Estados Unidos subirían 6.5% en los próximos 12 meses. Posteriormente dice lo que está justo por encima del aumento anual del 5.5%, que los precios de la vivienda a nivel nacional, según las siglas, según el que Schiller. Ahora, ¿qué sucede? Ellos volvieron a hacer un pronóstico tomando en cuenta el aumento de las tasas de interés y el hecho de que las tasas de interés no bajen. Y ahora dicen que los precios de las viviendas van a aumentar un 4.9% entre agosto del 23 a agosto del 24. Es decir, que ellos disminuyeron el posible aumento en los precios. Este porcentaje es un porcentaje a nivel nacional, no es un porcentaje regional, por lo cual siempre es recomendable que tú te vayas a tu región. Ellos aquí en el mapa presentan por regiones y si nos vamos a Miami, que es el área que a nosotros nos incumbe, estamos en un 6.4%. Entonces, esto es lo que se refiere a Silo. Él hizo una modificación en su pronóstico del aumento de los precios de las viviendas. Excelente, sí, el tema precio realmente es lo que estamos viendo. No hay posibilidad de que estén cediendo. Esas son estadísticas nacionales. Eso es lo Sí. extraordinario. Son estadísticas nacionales que muchísimas veces podríamos ver que algún mercado puede estar deprimido, no puede estar deprimido, pero cuando ves justamente el mapa, como lo muestra Fortune en ese artículo de Silo, ves como casi todos los Estados Unidos se mantienen en azul, o sea, se prevé, según Silo, que todos estén subiendo. Acuérdense que Silo maneja estadísticas muy ciertas porque al final tienen la base de datos nacional, o sea, lo trabajan con bases de datos nacionales y esas predicciones, aunque siguen siendo predicciones, están basadas en históricos bien importantes. Adicionalmente, Gaby, en el artículo de Fortune tengo un artículo de Silo que habla de las ventas de las viviendas existentes en agosto y dice las ventas de las viviendas usadas volvieron a caer en agosto, lo que llevó a 2 años completos de caídas anuales en las ventas y esto es lo que ha hecho el estímulo en los precios de la vivienda. Me llama mucho la atención aquí que dice el inventario total de viviendas a finales de agosto ascendió a 1.1 millones de unidades, dijo la NAR, totalizando 3.3 meses de oferta a nivel nacional. Realmente a nivel nacional, en conjunto, estamos todavía en mercado de vendedores y muy lejos de llegar a un mercado equilibrado. Sí, es que el mercado, bien contradictorio, justamente yo quiero trabajarle eso con unos artículos de nuestro equipo de investigación en el blog de Dónde Vivir en Miami, de lo contradictorio y lo extraño que está haciendo el mercado. Justamente que le digo, el artículo dice, están llegando más casas al mercado. Un tema, vamos a ver a la gráfica, si lo quieren leer está en el blog de Dónde Vivir en Miami, pero la gráfica es bien interesante porque la gráfica está mostrando cómo en el mes de agosto aumentaron la venta para las casas nuevas.
¿qué está pasando? Vemos como las gráficas desde el 17, 18, 19, 20, 21, o sea, estamos hablando de prepandemia, pandemia y pospandemia. Todas las gráficas tienden a ser muy parecidas. En primavera, las ventas de las casas suben a partir de enero y luego en junio empiezan a caer. Y aquí estamos viendo cómo se ha comportado el 2023, en el cual cayeron en junio, pero en julio dieron un pequeño salto. Es interesante porque es bien contradictorio cómo, y ustedes pueden ver cómo este año se está comportando distinto a lo que son los años anteriores. Y básicamente que hay muchas menos casas, hay muchas menos ventas, estas son la cantidad de ventas que hubo, pero la gente necesita comprar. O sea, llega un punto donde el que se está mudando, el que le nace un hijo, el que se casa, necesita hacer la compra. Y si tú necesitas hacer la compra, por seguro vas a necesitar una vivienda y vas a tener que pagar a cualquier precio, vas a tener que prepararte y hacerlo. Entonces, este tipo de gráficas nos demuestran lo extraño que puede estar el mercado, y aquí pueden ver el recuento de casas para las ventas nuevas en agosto de cada año. Entonces, estamos viendo también cómo el inventario ha ido bajando. Antes de la pandemia, el inventario de casas nuevas, la venta de casas nuevas estaba en 500,000 aproximada, y aquí estamos viendo como 387,000 ahorita en el 2023. Sigue una diferencia poca porque estamos viendo que en casas usadas la diferencia es mucho mayor, pero en casas nuevas, las casas nuevas están siendo hoy la mejor opción. ¿Por qué están siendo la mejor opción? Porque los constructores están dando beneficios que tienen que ver sobre todo con tasas de interés preferenciales, con tasas de interés más bajas, y mucho de esto lo hemos hablado, y lo ha hablado Jenny en los podcasts anteriores, en los cuales vemos tasas reducidas de interés, lo que ayuda bastante al comprador. ¿Por qué? Porque esa tasa del 7,20 y tanto, si te ofrece una tasa al 6, al 5,5, incluso esta semana vimos como en Colorado se estaban ofreciendo tasas hasta el 4%, en mercados que quizás están un poco más deprimidos, que no es el caso de la Florida, pero podemos ver cómo los constructores mantienen la maquinaria haciendo casas y tratando de venderlas, donde el mercado está más caliente, evidentemente hay menos prerrogativas o menos facilidades, pero en mercados más suaves tenemos mejor facilidades. Claro, Sí. y quería comentar que en estos dos artículos podemos ver la diferencia entre los dos mercados. Tenemos las casas usadas donde cayeron las ventas por los motivos que ya sabemos. Número uno, ese es el artículo que hablé de Silo hace unos momentos. Cayeron las ventas de casas, ¿por qué motivo? Porque no hay inventario o porque los precios, el mercado, el comprador compara, los precios entre casas nuevas y usadas son tan similares que tiene sentido irse con una casa nueva que tengo mayores beneficios del parte del vendedor en lugar de la casa usada. Y ahí están los dos mundos vistos en estos artículos. Sí, totalmente. Incluso aquí, déjame poner yo en pantalla lo que estás diciendo tú. Esto es de Twitter, pero es de Coibisi Letter, que tiene información siempre muy valiosa del mercado, y dice: solo en ventas de viviendas usadas caen inesperadamente en agosto, lo que hace que las ventas caigan un 15,3 durante el último año. O sea, lo que se está viendo de caídas de ventas es de casas usadas, dice. Las ventas de viviendas existentes están a sus niveles más bajos desde el 2010. Las casas nuevas se venden por solo un 7% más que las existentes, una de las diferencias más estrechas del 2005. Pronto las casas nuevas se venderán por menos que las existentes. ¿Por qué está pasando esto? Nadie quiere vender su casa y perder su hipoteca del 3%. La asequibilidad empeora. Básicamente aquí vemos, esto es una estadística de las ventas de casas existentes, y vemos esta línea azul es el year to year, cómo ha venido cayendo desde el 2021 las ventas de casas, y se mantienen cayendo porque la gente no las está sacando. Entonces la mejor opción, como dice Jenny, es la casa nueva, y adicionalmente los precios se están acercando mucho, que muchísimas veces la opción de comprar una casa usada es por tener mejor negociación de precios. Sobre todo, esa es la causa número uno porque la gente termina comprando el usado. Continuamos, vamos a ver aquí qué más tenemos. Yo tengo por mi parte en cuanto a inventario, le traigo otro artículo de nuestro equipo de blog. Nuestro equipo de investigación del blog dice: muchos compradores siguen. Esto es lo interesante, pero ustedes vean eso contradictorio del mercado, pero la gente sigue motivada. Dice: muchos compradores siguen activos hoy. Está retrasando la venta de su casa porque cree que no hay compradores. Los datos demuestran cuán activos siguen siendo y estando los compradores hoy a pesar de las tasas de interés altas.
Vamos al gráfico. Este gráfico nos muestra, vamos a ponerlo un poco más pequeño para poderlo ver completo. Este gráfico nos muestra cómo está el tráfico de compradores de acuerdo a Showing Time. Showing Time es la aplicación que usan los realtors para programar las citas para ver casas, y vemos cómo antes de la pandemia el índice de Showing Time estaba en 123, 124, 123, se mantenía en esos niveles estamos hablando del mes de julio, y en el 2023, en el mes de julio, el índice estaba en 185. Había mucho más compradores que los años antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que la gente está viendo. Aquí hay algo interesante que nuestro equipo de investigación anotó y me pareció muy, muy, muy ajustado a la realidad. Dice, esto demuestra que los compradores todavía quieren comprar, y aquellos que pueden darse el lujo de mudarse hoy lo están haciendo. Básicamente, aquellos que se preparan y aquellos que pueden hacerlo lo están haciendo, pero no deja a la gente de ver casa. Entonces es interesante que tú entiendas que este tipo de artículos nos vienen a nosotros a demostrar que el alza, como dice aquí, el alza de las tasas de interés continúan reduciendo aún más el poder adquisitivo de los compradores, aunque ellos parecen haberse adaptado al entorno de tasas hipotecarias altas. La gente se está acostumbrando y están viendo. Si están viendo es porque se están preparando para comprar. Para nosotros, una vez más, te lo repetimos, es importantísimo que tú te prepares para comprar cuanto antes. Si tú quieres comprar tu primera vivienda de inversión, prepárate, empieza a ver las propiedades, empieza a conocer mejor el mercado. No digas, no, yo voy a esperar un mejor mercado. Si vas a esperar un mejor mercado, puedes tener por seguro que vas a tener que esperar 2, 3 o 4 años, nadie te lo va a garantizar, pero de seguro el 24 no es un mercado que se te vaya a tener precios más bajos o tasas más bajas, y de manera considerable la asequibilidad vaya a mejorar. La asequibilidad se va a mantener igual, un poco complicada, pero quien se prepara lo puede hacer. Incluso estábamos viendo, Jenny, en nuestro podcast financiero, lo hicimos hace un par de semanas, donde los bancos ya están ayudando a estos compradores, están ayudando por tener un ejemplo. Hay la posibilidad de comprar con cero down payment. El banco te está financiando el 100% de la vivienda para primeros compradores. Se te ofrecen 2 créditos, los cuales te van a cubrir el 100% del valor de la vivienda. Pero si tú no sabes que eso existe, si tú no tomas acción para buscar la asesoría que necesitas para hacerlo, te vas a quedar fuera del mercado y va a ser peor, como lo dijo Jenny hace un rato. Las tasas bajan y con estos inventarios, los precios, sobre todo en la Florida, van a ser una locura, como lo vimos en el post pandemia. Seguimos. Eso es lo que tenía que ver con precios de inventario. Yo no tengo más nada con precios. No, sí tengo un artículo más de Redfin muy rápidamente. Vamos a revisarlo para ver Redfin lo que nos trae, porque el artículo está interesante, porque dice actualización del mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas pendientes caen un 13% año tras año a medida que las tasas hipotecarias se mantienen obstinadamente altas. Ese 13% decaen las viviendas pendientes, pero tiene un análisis interesante porque lo ve desde los puntos de vista del comprador. Dice, ¿qué están haciendo los compradores? Básicamente tiene algunas cifras, pero esta frase está interesante. Dice, el número total de viviendas en venta ha bajado un 16%, ya que muchos propietarios se quedan para mantener las hipotecas relativamente bajas. Entonces, ¿qué están haciendo los compradores? Lo que vimos, están viendo y están tratando de ajustarse a las nuevas tasas. Han bajado las caídas, pero esto está afectando de manera considerable. Al no haber casas suficientes en el mercado, los compradores tienen que buscar mucho más, pero los que están preparados lo están logrando. ¿Y qué están haciendo los vendedores? Es posible que algunos propietarios estén aprovechando el aumento de los precios de las viviendas y el bajo inventario, con ser las únicas casas de venta en su vecindario. Es interesante para el vendedor, puede ser interesante si tú quieres vender. ¿Por qué? Porque al haber tan bajo inventario, para ti hay más posibilidad de sacarle mucho más provecho a tu inversión. Analiza bien tu mercado, porque quizás en tu mercado es momento de vender, porque los precios quizás están en un pico, están en un punto alto, y puede ser la posibilidad de vender. Lo difícil es, una vez que vendas, tener que afrontar, si vas a comprar otra unidad de vivienda, las nuevas tasas de interés. ¿Dónde interviene la Reserva Federal? Aquí justamente lo que hablábamos, que la Reserva Federal dice que las tasas se mantengan altas, más altas de lo previsto en el 2024 y el 2025, lo que podría mantener los costos del endeudamiento y las tasas hipotecarias altas por más tiempo. Los compradores que están esperando que bajen los costos de la vivienda pueden considerar lanzarse al mercado si pueden permitírselo, porque probablemente no se producirá una caída significativa pronto. Se lo está diciendo Redfin. Esto es un artículo de Redfin, quien está diciendo, entran al mercado si quieres hacerlo. Y aquí hay una cantidad de indicadores
de la semana y del mes, interesante, pero creo que, bueno, no vale la pena compartirlos, ya con toda la información que hemos dado, creo que está suficientemente cubierto ese tema. Continuamos, ¿qué tenemos? Eso era Creo que es lo que tiene que ver estadística. con precio de inventario. Vamos a estadísticas, correcto. ¿Qué tenemos con estadísticas? Ok, mira, lo primero es para mostrarles la absorción del mercado. Como ustedes lo saben, nosotros semana a semana vamos calculando cómo se encuentra la absorción del mercado en las últimas 4 semanas. Estamos hablando del condado de Miami-Dade y de Broward, y estamos hablando de condominios y de single family. ¿Qué sucedió comparándonos con la semana pasada? Tenemos hoy 8 condominios más activos y tenemos 76 single family home más activas. Ahora, ¿qué pasó con la absorción del mercado? Número 1, ¿qué es la absorción del mercado? Para aquellos que nos están viendo por primera vez, es la capacidad que tiene el mercado de consumirse la cantidad de listing activos en un periodo de tiempo, en este caso 4 semanas. Tenemos que los condominios están en una absorción del 65% y las single family están en una absorción de un 83%. Estamos bastante lejos de un mercado equilibrado. Aquí tenemos que un mercado equilibrado debería tener una absorción entre un 15 y un 20%. Sin embargo, desde que nosotros comenzamos a sacar estas estadísticas, vemos que las absorciones han disminuido, la tendencia es disminuir, pero va muy lentamente. Entonces, eso es lo que tengo por mi lado en las estadísticas de absorción. Excelente, sí, pero las vemos más positivas, Jenny, ¿es cierto? Sí, sí, claro, ellas están disminuyendo, ellas han ido disminuyendo poco a poco, lo cual es positivo para un mercado equilibrado. Sin embargo, sigue estando muy del lado de los vendedores. Sigue estando muy del lado de los vendedores, sí, correcto, es que los inventarios no ceden. Lo que tiene que ver, vamos a ver las estadísticas de Miami Realtor Association, sacó las estadísticas del mes de agosto, y este es un reporte que lo hemos venido dando mensualmente de forma constante, y está interesante porque creo que el último año que tenemos haciendo el podcast, durante todo este tiempo, se ha mantenido muy parecido la tendencia, y vamos a ver cuál ha sido esa tendencia para que ustedes entiendan lo distinto que podría ser el mercado de Miami al resto del país muchas veces. Miami Market Focus Report, esto es lo que es Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade, y dice que las ventas de viviendas existentes cayeron un 13.1 año a año, o sea, agosto 22 con agosto 23. Los single family cayeron 8.1, los townhouse cayeron 16.5. En materia de dinero, Miami Single Family en volumen de dólar se mantuvo igual, eso es lo que tiene que ver en cantidad de dinero. Los condominios subieron un 6.6% en lo que tiene que ver con el volumen de dólar. Esto es interesante porque esto no lo habíamos visto subiendo de esa manera, y está subiendo porque antes, como caían las ventas, el volumen de dólares era menor. Ahora estamos viendo como el volumen de dólares es mayor, lo que quiere decir que los precios, con el aumento de los precios, se ha cerrado esa brecha. El total de listing activos de casas a la venta, hay menos 6.4, o sea, el inventario está peor de lo que estaba en agosto del 2022, que ya estaba mal. Tenemos un inventario en meses de 3.5 meses en lo que son single family, y en lo que son condominios el inventario está en 5.4. Aquí hay una acotación interesante. Si esto llega a 6 meses, vamos a estar en un mercado ya de equilibrio. Entonces, ese mercado en los condominios está cambiando. El sistema está cambiando a nivel de condominio. Esto es interesante. Si tú quieres comprar un condominio, puede que en los próximos meses el mercado se vuelva un poco más equilibrado y tú tengas mayor poder de negociación como comprador. Continuamos, Miami Single Family en precios, vemos como subieron un 12.5% el precio año a año, el promedio está en $620,000 de los Single Family. Los condominios también subieron, lo vimos hace unos meses que estaban even, pero aquí los estamos viendo subir de nuevo 11%, $416,000. Y una estadística súper importante sobre la salud del mercado son los short sale y los REO, o sea, todas aquellas
casas que se están vendiendo por problemas de pago, problemas con los compradores que no han podido pagar. Este es un 1.2%, está muy sano porque el mercado quiere decir que los que no están pudiendo pagar son muy pocos, no hay un problema generalizado con los bancos y básicamente tiene que ver con el tema de el equity que tienen cada las viviendas. O sea, la gente no está perdiendo las viviendas porque las viviendas han ganado tanto valor que la gente no llega ni un short sale. La gente sale a vender la vivienda en caso de que no la pueda pagar y el mercado la está absorbiendo muy rápidamente. Esas Claro, son las estadísticas. sí, claro, ese es un número muy importante, sobre todo para quienes nos están escuchando y están interesados en comprar propiedades que estén en short sale o que estén en reventa del banco. Eso no está sucediendo hoy en día y este número nos lo dice. Hoy en día los short sale se venden a precio de mercado y los foreclosures no están sucediendo por lo que tú estás diciendo. Entonces, este número ratifica lo que nosotros le decimos a ustedes como agentes inmobiliarios. No tiene sentido gastarle atención a este tipo de venta, ya que no te va a generar ninguna ventaja económica debido a la escasez y no va a funcionar. Las ventas en foreclosure traen otros problemas adicionales que no tiene sentido hacerlas hoy en día. Es correcto, así que nos los preguntan mucho porque en algún momento existió tanto este mercado y mucha gente dice, es que yo quiero algo en foreclosure en Miami-Dade y en Estados Unidos en general, porque con tanto equity que hubo en el post-pandemia, o sea, creo que no debe haber casi que ningún mercado donde esto sea un buen negocio o un negocio importante, o sea, puede haber una oportunidad en alguna parte de los Estados Unidos, pero en general en Florida esto no está sucediendo. Sé que tienes un artículo Sí. tú de Miami Realtors. Sí, tengo un artículo para completar el reporte que tú acabas de decir. Este artículo nos trae muchos números que están allí en el reporte, pero resalté algo varias oraciones que me parecieron interesantes. La primera dice, las ventas totales de viviendas en Miami con precios entre los 600,000 a 1,000,000 aumentaron un 15.5% año tras año en agosto del 2023. Es decir, que sabemos que como hay tanta escasez de propiedades económicas, las personas que han podido subir su monto de compra lo han hecho y por eso las propiedades vendidas entre estos montos han aumentado un 15.5%. Adicionalmente, dice, me llamó mucho la atención esta parte del artículo que dice, el promedio histórico mensual de inventario existente en Miami-Dade es de 20,302 y el inventario actual es de 9,467. El inventario total ha bajado 56.2% desde antes de la pandemia. Esto es un número bastante importante y ratifica, como lo he dicho anteriormente, el hecho de que estamos en escasez de inventario, tenemos un 56% menos que lo que teníamos en el 2019 y es por esto que los precios han aumentado tanto. Adicionalmente, dice, Miami se acerca a 12 años consecutivos de apreciación de precios de vivienda y esto es algo para impulsarlos a ustedes si están queriendo tomar la decisión como inversionistas o como primeros compradores de comprar una propiedad aquí en Miami. Aquí está la muestra. Tenemos 141 meses consecutivos con aumentos del valor de la propiedad. Dice, los precios medios de los condominios también existentes aumentaron 10.9% año tras año y las casas aquí 12.5% año tras año. Adicionalmente, Miami ocupa el cuarto lugar en los Estados Unidos en apreciación anual del precio de la vivienda, según el último reporte de CoreLogic. Entonces, estas son las oraciones más importantes de este artículo que vienen a complementar lo que tú acabas de decir y que demuestran que Miami sigue siendo una gran oportunidad de inversión para todos. Es correcto, sí, Miami inversión y de vivir. Jenny, muchísima gente se queja de la ciudad y dice, la ciudad está muy hostil, la ciudad es complicada, el tráfico es difícil, hay mucha gente, la educación es complicada, los niños, los colegios están saturados de estudiantes, pero somos una gran ciudad, o sea, nos convertimos en una gran ciudad y eso llegó para quedarse y la pandemia le dio el impulso que terminaba de completar de que éramos una de las principales ciudades de los Estados Unidos y lo bueno es que no se detiene, o sea, una de las cosas
Yo veo positivo de Miami. Mucha gente dice, no, el tráfico. Sí, pero el tráfico en mucha de la medida también se debe a las obras que se están haciendo. Sabemos cómo la Dolphin Expressway se está ampliando, cómo se está ampliando la I-95, cómo se crean los canales expresos. O sea, hay obra para soportar ese crecimiento que no, quizás lo tomó de sorpresa, quizás no se planificó en el tiempo debido, pero está ahí, está funcionando y el ingreso ha mejorado, el ingreso de la persona que vive en la ciudad de Miami ha mejorado, lo vemos que el desempleo tiene los niveles históricos más bajos de la ciudad y adicionalmente a nivel de los Estados Unidos somos una de las ciudades con menos desempleo de todos los Estados Unidos. O sea, hay un crecimiento, pero hay un crecimiento de muchos factores. Si tú quieres vivir en una gran ciudad, puede ser Miami la opción. Lo que es que buscar la manera de vivir como vive la gente en Manhattan, o como vive la gente en New York, como la vive la gente en Los Ángeles, donde viven o en Tokio o en París, o sea, en las grandes ciudades. Hay que buscar la manera de convivir con los problemas de las ciudades, problemas de servicios públicos, problemas de movilidad, pero si quieres es invertir o quieres tu primera vivienda, no es correr e irte, a menos que la ciudad te disguste demasiado. Pero si tú quieres oportunidades, aquí las vas a tener. Si tú quieres oportunidades, ahorita acaba de salir el índice de universidades de los Estados Unidos y la universidad pública número uno de los Estados Unidos está en Gainesville, la Universidad de Florida, UF. Adicionalmente, FAU está en ese índice, UM está en ese índice. Entonces, estamos viendo que Florida sí tiene problemas de gran ciudad, tiene problemas de ser un estado complicado, pero tiene las características también de tener cosas muy positivas que te van a ayudar. Todo depende de tu situación personal. Todo depende de si tú estás preparado para comprar la vivienda, depende de qué tipo de educación tú quieres para tus hijos, todo depende de qué calidad de trabajo. O sea, al final Miami sigue teniendo trabajo en todas las áreas, sector construcción, sector tecnología. Estamos viendo, Jenny, te voy a hablar nada más Casella. Casella es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo en este momento. Incluso nuestro estadio bandera del Miami Heat ahora tiene el nombre de Casella. Va a ser su convención mundial aquí en Miami y la convención trae 2.000 personas que van a estar en la ciudad por una semana hablando de tecnología. Y son personas que trabajan para la compañía. Entonces tú ves, escogen a Miami como una sede tecnológica. Quizás eso en otra oportunidad Casella dice, vamos a hacerlo en California o vamos a hacerlo en New York. No, escogen a Miami para la sede de esta gran conferencia que se llama Datacom y eso es lo que está sucediendo en Miami. Hoy en día los ojos de tecnología, por ejemplo, están en esta ciudad. Son cosas que tú no puedes desperdiciar si quieres que tu dinero valga más. Claro, adicionalmente, Gaby, si tú eres un residente de Miami y tú te vas a quedar en Miami, ya sea razones personales, laborales o porque te gusta la ciudad y no tienes una propiedad, sabemos que las rentas no han bajado ni van a bajar en la ciudad. Tiene sentido si tú puedes calificarte, si tú puedes prepararte, que compres y ese dinero que estás gastando en renta lo utilices en tu propiedad, que sabes por números y por estadísticas que va a tener plusvalía en el tiempo. Entonces, realmente para ti que estás viviendo en Miami, tiene sentido comprar porque es preferible comprar que pagar la renta, que no va a bajar. Y si eres un inversor, tiene sentido comprar por las mismas razones. Entonces, ya saben, simplemente contáctenos, nosotros estamos aquí y nuestro objetivo siempre es informarlos para que ustedes tomen la decisión correcta. Totalmente, y con nuestro método de 3 pasos, Jenny, que creo que no lo hemos dicho en todo el podcast. Agenda una llamada con nosotros haciendo clic en el calendario. Mi persona, Jenny, te vamos a atender personalmente 15, 30 minutos a ver en qué situación te encuentras. Segundo, es nuestro curso totalmente gratis. Haciendo clic en el link, igual debajo del video, vas a ver un video curso bien sencillo donde vas a entender cómo funciona el mercado y cómo puedes prepararte. Y tercero, si ya crees que estás más preparado, puedes agendar una llamada con nuestros asesores financieros, quienes te van a analizar y te pueden precalificar a ver qué tipo de vivienda y cómo, para qué financieramente tú estás calificado. ¿Tenemos algo de producto, Jenny? Sí, tenemos algo de producto. Ven y te lo pongo y dame un segundito. Perfecto, sí, ahí está, vamos a cargarlo aquí, listo.
El producto que le venimos a traer es la preconstrucción, una preconstrucción que está aquí en el área de la Florida, hacia el sur de la Florida, y es de Lennar. Y queríamos traerle un producto económico. Estamos hablando de un townhouse de $437,000, 3 habitaciones, 3 baños. Para los precios que se mueven este tipo de propiedades de segunda, estamos hablando de precios similares. Cambiaríamos la ubicación, sabemos que Homestead está un poco más al sur. Esta propiedad está lista para ser entregada y nosotros les presentamos a ustedes siempre propiedades listas para ser entregadas, ya que en ellas es donde podemos trabajar para ustedes un mayor beneficio. Como lo hemos dicho durante el podcast, nosotros las reconstructoras están dando bastantes beneficios, por eso nosotros aconsejamos que si tú puedes moverte en la zona y puedes ir hacia el sur del condado o hacia el norte, es conveniente que compres una propiedad nueva, así es como luciría la propiedad en la parte exterior y en la parte interior. Aquí tenemos más fotos del interior de la propiedad y los números, que es lo que nos interesa, una de las cosas más importantes. Y queremos desglosarle cuánto quedaría el pago mensual en el caso de que ustedes compraran esta propiedad sin las ayudas que están dando los constructores hoy en día, para de esta manera poder hacer una comparación. Tenemos un crédito con un 3.5% inicial, colocamos un porcentaje de interés de un 7.2%, puede variar dependiendo de cuánto se saque el préstamo, y los gastos de cierre alrededor de un 6%. Estaríamos hablando que se necesitan cash flow o el dinero para cerrar alrededor de $41,530, y tu pago mensual, incluyendo todos los gastos, pago de hipoteca, seguro, asociación e impuestos, alrededor de $3,516. Ahora, ¿qué sucede con las ventajas que hoy en día me están presentando los preconstructores si yo decido comprar una propiedad que está lista para ser habitada? Usualmente estas son unas ayudas que nos dan, cambian, varían dependiendo de la situación del comprador y de la situación de la propiedad. Nosotros le pusimos un ejemplo. En este caso, el constructor asumió los gastos de cierre, cosa que sí está sucediendo. Hemos visto constructores que en muchas compras lo hacen, y adicionalmente ayudan a bajar de lo que dice, hacen un buy down de los intereses. En este caso lo pusimos en 4.9%. Está sucediendo, tenemos casos que ha sucedido. ¿Y qué pasa cuando tú aprovechas esas facilidades de los preconstructores? Tenemos un ahorro en gastos de cierre de $26,000 y un ahorro mensual en pago de la hipoteca de $630. Por eso tiene sentido para ti, que necesitas comprar una propiedad para vivirla, como primer comprador aquí en Miami, ir a este tipo de propiedades nuevas y realizar una transacción con la ayuda de nosotros para que pueda sacar mayor ventaja de las ayudas de los preconstructores. Genial, genial, es así, de verdad esos números, dependen de ti. Estás viendo, hay producto muchísimas veces. Este producto nuevo es interesante si es tu primera vivienda. ¿Por qué? Porque es un producto que los números que ves ahí terminan siendo los números finales, porque hacer una vivienda nueva no tienes que ponerle más dinero para reparar algo, o no va a haber sorpresas porque tienen garantía, y esto te puede ayudar muchas veces. Como primera vivienda, una vivienda nueva ayuda porque te quita el estrés de decir voy a comprar la casa, pero resulta que tengo que arreglar el patio, quizás tengo que arreglar las puertas, tengo trabajo adicional. Aquí entras, es tu primera vivienda, por lo general se compra cuando estás casándote, o cuando nosotros como inmigrantes, cuando llegamos al país y ya se puede hacer, y te vas a quitar un estrés adicional de decir, bueno, entro en esta vivienda, la vivienda va a ganar valor adicionalmente porque están creciendo, porque es una casa nueva, y por unos cuantos años no me va a pedir dinero adicional, me va a permitir ajustar mi economía y saber que estoy pagando al banco lo que estoy pagando, y la casa en sí no va a pedir mayor mantenimiento. Eso es interesante, sobre todo para los primeros compradores de vivienda. Claro, y que también si tú comparas viviendas nuevas contra viviendas usadas, en mucho tiempo, y creo que tú lo mencionaste en uno de los artículos, se ha visto tan poca diferencia en el precio de ambas viviendas. Y tiene sentido aprovechar esta oportunidad porque realmente es una oportunidad que el mercado nos está presentando a los compradores. Totalmente, totalmente. Vamos a segmento internacional, ¿cierto?
Lo que más te gusta. Bueno, yo tengo un consejo, el consejo para los compradores. Excelente. Vamos con ese consejo comprador mercado interno. Exacto. Y el consejo lo saqué de un artículo del Florida Realtors y dice, el título es bastante gracioso, dice compradores confundidos, no es de extrañar con los titulares de hoy. Dice, durante el año pasado escuchamos que los precios de los bienes raíces están cayendo y también que los precios de los bienes raíces están aumentando. ¿Alguien sabe realmente qué está pasando con los valores de la vivienda? Y el artículo nos trae a colación varios títulos de Silo, de CoreLogic, de la Asociación Nacional de Realtors, que en sí parecen con titulares contradictorios. Y el resumen dice que cada uno de estos titulares tiene la razón a su manera. Y lo que vemos es que cada uno analiza números diferentes y el titular refleja el estudio de ese número, por lo cual hay que ir bien en detalle a leer el artículo y no asumir que los números están en contradicción porque no está sucediendo. En primer lugar, dice, ¿cómo se adapta el mercado, perdón, cómo se adapta al mercado la información que se ve? Dice, la FHFA informó que los precios de la vivienda en mayo eran un 2.8% más bajos que el año anterior, pero no se considera que del 21 al 23 aumentaron 17.9%. ¿Deberían los propietarios enfadarse porque el valor cayeron un 2.8% o alegrarse porque subieron un 17.9%? Entonces, es lo que es dependiendo desde el punto de vista donde tú lo veas como comprador o como vendedor, en referencia a los precios de la vivienda. En segundo lugar, es posible que la información ampliamente divulgada no refleje la actividad observada en tu vecindario. Nosotros aquí les presentamos a ustedes información nacional, pero nos enfocamos en la información del mercado de Miami porque sabemos que nuestro mercado funciona totalmente diferente al nacional y a cualquier otro mercado del país. Entonces, tiene sentido el hecho de cuando tú leas un artículo, saber que no aplica para Miami. Miami se mueve totalmente diferente a todas las demás ciudades. Un ejemplo es, la Asociación de Agentes Inmobiliarios publicó un dato trimestral donde descubrió que el valor de las viviendas existentes aumentaron en 151 áreas metropolitanas y cayó en 68. Tú no sabes cuál aumentó, cuál cayó, por lo cual no deberías de confundirte. Lo que nosotros recomendamos es, el consejo es, ve a un agente inmobiliario especializado en la zona donde tú quieres comprar para que te muestre la realidad de la zona y tú tomes una decisión informado qué es lo que debería suceder, y este es el objetivo de nosotros en Donde Vivir en Miami Real Estate, es siempre traerles a ustedes la información para que tomen las decisiones informados. En tercer lugar dice, los meses consecutivos pueden tener diferentes números de días y de feriados. Eso es totalmente cierto, por eso a nosotros nos gusta más hacer las comparaciones año tras año, ya que cuando se hacen mes a mes pueden haber situaciones, clima, huracanes, tormentas, feriados, muchas situaciones que hacen que los números y las estadísticas cambien y por ese motivo los números no se puedan leer correctamente. Y como cuarto, para complicar más las cosas, estamos saliendo de una pandemia donde es bastante complicado y lo hemos dicho en algunos podcasts, saber cuál es el nuevo normal. El nuevo normal, venimos de una pandemia y no sabemos cuál es el nuevo estándar de cada uno de los mercados, y creo que eso es lo que todos estamos aprendiendo. Entonces, el consejo siempre lo hemos dicho y lo que también este artículo nos trae a colación es, busca una persona especializada en el área que deseas comprar para que puedas tomar decisiones correctas. Sí, el manejar la información hoy tiene un valor muy alto. Puede haber muchos realtor en el mercado. Normalmente en Miami existe muchísima cantidad de profesionales en el mercado, pero el que maneja información cierta de un mercado específico va a tener la ventaja para poder hoy llevar a su comprador a buen puerto o a su vendedor a buen puerto, porque no es tan sencillo, no es el mercado como lo habíamos visto siempre, no es la escuela normal, sino hoy en día, sobre todo Jenny, uno
creo que ha profundizado más, tú con tantos años de experiencia, porque tienes bastante más años que yo de experiencia, lo que tiene que ver con el mercado realmente inmobiliario, pero más que nunca el factor de la economía está influyendo en cómo dar un consejo a un cliente. O sea, el tema de saber qué está pasando con la tasa de interés, qué está pasando con el inventario, cuál es la estadística, cómo son las zonas, más que nunca está influyendo. O sea, eso de estar viendo qué va a hacer la Fed a ver qué está pasando. Eso de revisar diariamente el teléfono y enviarnos imágenes de cómo están las tasas de interés, de ver cómo está el inventario. O sea, eso no pasaba normalmente. O sea, hoy la especialización no solo es en el tema de vivienda, la especialización es en todo el tema financiero que involucra el tema de vivienda. Por eso para nosotros es transversal, primero hacer estos podcasts para poder compartir con ustedes la información y nosotros actualizarnos. Y segundo, el tema financiero, hacemos nuestro podcast semanal de temas de finanzas con un experto financiero, porque es la única manera de nosotros poder llevar a nuestro cliente, como dices tú, con la especialidad de vida para decirle, esto es lo que hay y esta es la hoja que te podemos ofrecer de cada una de las propiedades. Claro, y que adicionalmente el consejo para una persona que está comprando un single family no es el mismo que el consejo para que una persona que está comprando un condo. Y el consejo para una persona que está comprando un single family de $400,000 no es lo mismo que el consejo para una persona que está comprando un single family de $1,000,000. Entonces, la economía ha cambiado, la demografía ha cambiado y como todos estos factores han cambiado, nuestros consejos como agentes inmobiliarios deberían ser diferentes. Deberían de ser diferentes. Entonces, ¿qué les decimos? Contacten a un especialista, nosotros estamos aquí, los podemos ayudar y si por casualidad tienen a otra persona, contáctenla, no lo duden, busquen información. Todos aquellos que nos están viendo en dónde vivir en Miami Real Estate, muchísimas gracias por llegar a este punto del podcast. Para nosotros es un placer. Muchas veces nos dicen, Jenny, que el podcast es muy largo. Imagínate, eso es 1 hora. Para nosotros es 1 hora que nosotros queremos darles toda esa información que todas las semanas estamos recabando, que todas las semanas estamos leyendo y que puede ser vital para ti invertir. En vez de ver una serie, ver esta hora. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar una vivienda, importante que conozcas todos esos detalles y con estos detalles ya puedes ir a hablar con tu primo, con tu hermano, con tu vecino y cuando el vecino te diga, oye, no compres ahora porque los precios van a caer, tú digas, no, ¿cómo que los precios van a caer? No, dame un segundo. Yo vi un podcast, en el podcast decía que los precios no iban a caer, ¿por qué? Porque hay bajo inventario. ¿Por qué los precios no van a caer? Porque las tasas de interés se van a mantener altas y si se mantienen altas va a hacer que no haya suficiente inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes le den las razones del por qué. Si tú tienes un realtor también que te está ayudando a comprar esa vivienda, que tengas esta información para que veas que si él lo que te está diciendo es información que realmente te está llevando o simplemente te quiere vender porque te quiere vender o que te diga que es mejor comprar usado que nuevo y tú digas, no, ya va, pero yo quiero ver nuevo porque yo vi un podcast, en el podcast me decían que estaban dando concesiones. ¿Por qué no vamos a ver una casa de D.R. Horton o vamos a ver una casa de Lennar a ver qué me están ofreciendo ellos? Porque es una opción. Eso es lo que nosotros queremos, que tú tengas esa información. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, compartir, comentar si tienes alguna duda y por supuesto suscribirte para que no te pierdas nada ni de nuestros podcasts diarios ni de nuestros podcasts semanales. ¿Algo más, Jenny, para cerrar? Contáctenos. Contáctenos, nosotros estamos aquí para responder cada una de las preguntas que ustedes tengan. Por WhatsApp nos llegan todo tipo de preguntas de mercados, tanto locales como nacionales, y nosotros estamos aquí, una nota de voz, le aclaramos lo que ustedes deseen conocer y si quieren prepararse y seguir del lado de nosotros, para nosotros va a ser un placer llevarlos del punto A la compra de su propiedad. Realmente para nosotros es un honor poder hacerlo. Muchísimas gracias, Jenny. Espero ya la semana que viene estemos juntos otra vez grabando en estudio para no tener que hacerlo a distancia. Espero que estés disfrutando esos días merecidos. Gracias a todos los que nos ven y ya saben, dónde vivir en Miami Real Estate, porque tú puedes. Que tengas excelente día.